Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Pensemos por un momento cómo es que un simple golpecito en la rodilla, algo que hacemos todos los días en la consulta, se convirtió en una de las ventanas más poderosas que tenemos hacia el sistema nervioso central. Bueno, pues hoy vamos a desentrañar la increíble historia de ese descubrimiento, una verdadera crónica de detectives de la neurología. Este es nuestro mapa del tesoro. Vamos a empezar con el nacimiento del reflejo y la controversia que desató. Luego, seguiremos la pista de la aguda observación clínica de Jackson, después, veremos la increíblemente audaz experimentación de Horsley y finalmente llegaremos a la prueba definitiva de la mano de Sherrington. Al final, vamos a reflexionar sobre el enorme legado que nos dejó toda esta saga. Todo nos remonta a 1875. Este es el año en que el reflejo rotuliano hace su entrada triunfal en la literatura médica. Pero ojo, no fue una presentación tranquila y ordenada, para nada. Desde el primer momento encendió un debate feroz que marcaría el rumbo de la neurología durante las siguientes décadas. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente buena. Imaginen la escena. Mismo año, misma revista científica alemana, dos de los neurólogos más importantes de la época publican, uno tras otro y sin saberlo, sus hallazgos sobre el mismo fenómeno. Primero, Wilhelm Erb lo llama Patel-Shannon-Reflex y propone que es un reflejo espinal complejo. Inmediatamente después, Carl Westphal lo describe como el Unterschenkel-Phenomenon y dice que es algo mucho más simple. Y aquí está el corazón del debate. Para Erb, el golpe era el inicio de un circuito completo, una señal sensorial, aferente, que subía a la médula y regresaba como una orden motora, eferente, un arco reflejo del libro de texto. Pero para Westphal, nada de eso. Él decía que era simplemente la respuesta mecánica del músculo al ser estirado de golpe, un pseudo-reflejo. La pregunta era fundamental: ¿estamos viendo un sofisticado proceso neurológico o una simple contracción muscular? Para resolver este misterio, la primera pista clave no salió de un laboratorio con experimentos complejos, sino de la mente brillante y la observación minuciosa de uno de los gigantes de la neurología clínica, John Hewlings Jackson. Estamos en 1881. Jackson se encuentra examinando a un paciente que acaba de sufrir una crisis epiléptica y presenta una hemiplejía izquierda temporal, es decir, una debilidad de todo un lado del cuerpo. Lo que descubrió al explorar los reflejos en ese estado postictal, simplemente cambió las reglas del juego. Y aquí viene la genialidad. Jackson se topó con una paradoja. La pierna izquierda, la que estaba débil, tenía un reflejo rotuliano muy exagerado. Mientras tanto, en la pierna sana, el reflejo apenas si se podía obtener. ¿Cómo era posible? La lógica diría que una pierna débil tendría un reflejo débil. ¿No? Pues no. Aquí está el salto conceptual de Jackson. Él propuso que el reflejo exagerado no era un signo de irritación, sino de liberación. Su hipótesis, totalmente revolucionaria, fue que el cerebro normalmente frena, inhibe los reflejos de la médula espinal. Piensen en el cerebro como un jinete controlando un caballo. Si el jinete se distrae, como en el estado postictal, el caballo, la médula, se libera y sus reflejos se vuelven hiperactivos. Esta fue la primera conexión sólida entre ese golpecito en la rodilla y el mismísimo cerebro. La idea de Jackson era brillante, pero necesitaba pruebas. Y aquí es donde entra en escena nuestro siguiente investigador, un joven y valiente cirujano llamado Victor Horsley, quien decidió llevar la pregunta de la clínica al laboratorio, de una forma bastante personal. Y cuando digo personal, lo digo en serio. Horsley se convirtió en su propio sujeto de experimentación. Usó óxido nitroso, el gas de la risa, para anestesiarse a sí mismo y observar qué pasaba con sus reflejos. Su objetivo: apagar temporalmente el cerebro para ver cómo se comportaba la médula espinal por sí sola. Su metodología fue increíblemente rigurosa. Mientras inhalaba el anestésico, su equipo le probaba los reflejos rotuliano, plantar y conjuntival cada 5 segundos. Anotaron con una precisión casi obsesiva cuál desaparecía, en qué momento y, lo más importante, cuál persistía. El resultado fue una revelación. Mientras que reflejos más complejos como el plantar se iban perdiendo con la anestesia, el reflejo rotuliano seguía ahí, firme, incluso en anestesia profunda. Esto era una prueba muy fuerte de que el reflejo rotuliano era un fenómeno de la médula espinal, mucho más básico que no necesitaba de la conciencia para funcionar. La teoría del pseudorreflejo de Westphal empezaba a tambalearse seriamente. Bien, ya teníamos una pista clínica brillante de Jackson y un experimento audaz de Horsley. El caso estaba avanzando, pero faltaba la prueba definitiva, la evidencia irrefutable que cerrara el debate para siempre. Y esa prueba vendría del laboratorio de un hombre destinado a ser una leyenda, Charles Scott Sherrington.
Para entender la genialidad de Sherrington hay que tener claro este concepto: los impulsos aferentes. Pensemos en ellos como los cables que llevan la información sensorial desde el músculo hasta la central de comando en la médula espinal. La misión de Sherrington era demostrar sin lugar a dudas que sin esos cables no había reflejo. Sherrington no se anduvo con especulaciones. Mediante una serie de experimentos increíblemente elegantes en animales, él literalmente diseccionó el circuito del reflejo. No observó de lejos, no, él intervino directamente, cortando y aislando las vías nerviosas para ver qué sucedía. Y sus resultados fueron un jaque mate. Primero cortó las raíces posteriores, los cables sensoriales. El resultado, el reflejo rotuliano desapareció por completo, al instante. Era la prueba irrefutable de que no era un fenómeno mecánico. Segundo, al seccionar la médula espinal, replicó la observación de Jackson. Tras un periodo de shock, los reflejos volvían, y lo hacían de forma exagerada. Era la confirmación experimental de la liberación que Jackson había propuesto. Con estos experimentos, Sherrington puso el punto final a casi 20 años de debate. Demostró, más allá de toda duda, que Erb tenía razón desde el principio. El reflejo rotuliano era, en efecto, un verdadero y complejo reflejo espinal. Caso cerrado. El misterio quedó resuelto, pero esta historia nos deja un legado mucho más grande. Una lección sobre cómo avanza la ciencia y cómo esa simple curiosidad por una sacudida en la pierna se convirtió en la base de todo nuestro examen neurológico actual. Repasemos el camino. Empezamos en 1875 con un descubrimiento y un debate. La primera pista crucial llega desde la clínica en 1881. La primera prueba experimental en 1883. Y la solución definitiva llega del laboratorio en 1893. Vean cómo cada paso se construyó sobre el anterior, como en una verdadera investigación. Y esta quizá es la lección más importante de todas. La neurología moderna no nació ni solo en el laboratorio, ni solo a la cabecera del paciente. Nació en la unión, en la sinergia de ambos mundos. La observación de un clínico como Jackson hizo la pregunta correcta, y el rigor experimental de científicos como Horsley y Sherrington nos dio la respuesta definitiva. Por supuesto, esta crónica se basa en el trabajo meticuloso de historiadores y de los propios pioneros. Para quienes quieran profundizar y leer los documentos originales, estas publicaciones son el punto de partida. Es realmente fascinante ver cómo se iba construyendo el conocimiento. Así que la próxima vez que tengamos un martillo de reflejos en la mano, vale la pena recordar que en ese simple gesto resuena toda una saga científica. Y nos deja una pregunta fundamental. Si entender algo aparentemente tan básico como esto requirió de las mentes más brillantes de una generación, ¿qué misterios enormes del sistema nervioso estamos apenas rozando en la actualidad? Esa es la pregunta que nos mantiene avanzando. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.